Bueno, entonces, como les decía, ahora nos toca el cuarto grupo de axiomas, que son los axiomas de continuidad y perpendicularidad. Entonces, vamos a aprender ahora a medir, básicamente. Ya con eso vamos a iniciar. Vamos a aprender a medir, ¿cierto? Pero recordemos que estamos situados un par de miles de años atrás, ¿cierto? Ay, perdón. Entonces, vamos a comenzar definiendo el axioma 4.1, lo que llamaremos axioma de Arquímedes. Hay alguien que haya cursado ya precálculo o probablemente fundamentos, esté algo familiarizado ya con la propiedad arquimidiana, por ejemplo, en R, ¿cierto? Y vamos a ver alguna similitud. Entonces, consideremos dos segmentos arbitrarios. Vamos a decir AB y CD son segmentos arbitrarios, tales como muestra el dibujo. Entonces, sobre la semirecta AB, existe un número finito de puntos, A1, A sub 2, A sub 3, ¿cierto? Hasta A sub n, situados de manera que A1 está entre A y A2, A2 está entre A1 y A3, y así sucesivamente, ¿cierto? De tal manera que los segmentos A sub 1, A sub 1, A sub 2, vamos a ver aquí, ¿cierto? Este segmento determinado por A sub 1, A sub 2, A sub 2, A sub 3, ¿cierto? Hasta el último segmento, que sería el anterior a n, que sería n-1, ¿cierto? A sub n-1 hasta A sub n. De tal manera de que todos ellos son congruentes a CD. Y donde B está entre a n y A sub n. Entonces lo que quiere decir en el fondo el axioma arquividiano es que, dado dos segmentos, ¿cierto? Podemos subdividir el grande, por llamarlo de alguna manera, en segmentos pequeños, de tal manera que todos esos segmentos pequeños de lo que hemos dividido sean congruentes con el otro segmento dado. ¿Cierto? Que en este caso era AB y CD dados originalmente. Entonces lo que estamos haciendo en el fondo, si se dan cuenta aquí, es como si el segmento AB fuera nuestra regla para medir, ¿cierto? Y lo que lo estamos haciendo es definiendo en base a otra medida dada que es determinada por el segmento CD, en este caso. El axioma 4.2, denominado axioma de Cantor, que no tiene que ver con la infinitud, por si acaso, si en una recta cualquiera, vamos a llamarla A minúscula, recordando, ¿cierto?, que con las letras minúsculas latinas estamos determinando o denotando rectas, ¿cierto? Se tiene un número cualquiera de segmentos, A sub 1, B1, A sub 2, B2, de los cuales cada uno está en el interior del anterior. Suponemos además que cualquiera que sea un segmento prefijado, por ejemplo EF, existe un número n, ¿cierto? Es decir, un número cualquiera, tal que el segmento ANBN es menor que EF. Entonces, existe un punto en la recta que está en el interior de todos los segmentos. Como consecuencia de este axioma, Cantor demostró que los puntos de una recta se pueden poner en correspondencia bionívoca con los puntos de un segmento, y a su vez, que los puntos de una recta se pueden poner en correspondencia bionívoca con los números reales. Cuando hablamos de correspondencia bionívoca, hablamos de biyección, ¿cierto? Es decir, que estamos identificando cada punto de un segmento con cada punto de una recta. Entonces, ahí es cuando usted imagina y trata solo de trazar una línea, ¿cierto? Traza una línea cualquiera, dos puntos, digamos, A, B, que terminan en una recta. Y usted dará cuenta, ¿cierto?, que el segmento determinado por AB está contenido en la recta AB. Sin embargo, Cantor lo que ha probado, ¿cierto?, lo que pudo darse cuenta, es que podemos identificar cada punto del segmento con cada punto de la recta. Entonces ahí la pregunta de cualquiera de ustedes diría, pero profe, no hemos probado que los segmentos y que las rectas tienen infinitos puntos. Bueno, la respuesta es sí, ¿cierto?
bueno, en el segundo caso, ¿cierto? Además dice que de la misma forma, los puntos de la recta se identifican o se pueden poner en una correspondencia finívoca con los números reales. Para eso, ¿cierto? Digamos, es como consecuencia de eso, es que cuando pensamos en los números reales, muchas veces pensamos en la recta real, ¿cierto? Y esta sería una forma, y ahora a mí, disculpe, profe, me trae un Sí. poco de, no, no contradicciones, pero como con la axiomática uno tiene que creer en la absolutez. Pero había una pregunta de un ejercicio que demostrar que una recta tiene infinitos puntos, y Ujú. ahora con el axioma uno podía decir, por axioma de Cantor, corta y ya se hizo. Claro, exactamente, básicamente sí. Si hubiéramos visto los axiomas de continuidad y paralelismo o de perpendicularidad en la guía uno, ¿cierto? Estaría todo fácil. Pero es como lo que decíamos el otro día, ¿no? Estaríamos matando una mosca con un cañón, Bolívar, en ese caso. En una línea estaría la demostración lista, ¿cierto? Pero claro, pues, estamos haciendo con la correspondencia con los números reales, sabemos que los números reales son infinitos. Y bueno, y si hay que culpar a alguien de eso, nuevamente Era es Cantor. Cantor. No, cuando puso axioma de Cantor ya me empezó a dar miedo, porque cacho algo del conjunto de Cantor y no sé, la mente de él, cacho algo de historia también de él. Claro. Ya Bueno, ahí me podemos hacer la asusté al referencia a tiro. algunos de los compañeros que quizás no conozcan mucho de Cantor. Cantor, digamos que murió siendo un vago, por llamarlo de alguna manera, que nunca lo pescaron, nunca le dieron una posición de profesor de matemáticas en ningún punto. Sin embargo, él desarrolló toda la teoría de lo infinito, que no fueron tomados en cuenta muchos años después de su deceso. ¿Ya? Cuando claramente, ¿cierto? Notaron, pescaron su estudio, digamos, sus proposiciones acerca del estudio del infinito. Y digamos que esto fue principalmente el proceso de que estaba todo el análisis detenido, no podía seguir avanzando, ¿cierto? Había problemas en el análisis en algún caso, y todo tenía que ver por el infinito no había sido tomado lo suficientemente en cuenta hasta ese momento. Bueno, ahí vieron, ¿cierto? Un libro lleno de polvo, por ahí olvidado, se dieron cuenta de que habían perdido una de las mentes más brillantes del último tiempo, sin haberlo tomado en cuenta, y peor que haberlo tomado, que solo sin haberlo tomado en cuenta, ¿cierto? Porque había una especie de bullying al respecto alrededor de este sujeto justamente. ¿Cómo se arrepentirán aquellos mortales, cierto? Al menos nosotros tenemos la suerte de poder encontrar por ahí textos todavía de Cantor y estudiar algo acerca del infinito. Entonces la invitación está hecha a que le guste el infinito, ¿cierto? Y todo ese tipo de temas y leer acerca de Cantor y la infinitud de los números. George Cantor. George Cantor. Sí, yo también había leído, disculpa que interrumpe, ¿Sí? pero había leído de historia de las matemáticas y él pasaba, tenía problemas, se supone que medio existenciales y de que pasaba entre la universidad y el psiquiátrico, le ponían ahí. Entonces, los otros matemáticos parece no lo tomaban mucho en cuenta por bueno, por la solidez de su información también, que no fue muy bien analizada en ese tiempo. Claro, exactamente. Un genio incomprendido, como le llamaríamos el día de hoy, ¿no? Ay, perdón. Entonces, cuando estamos hablando de que vamos a aprender a medir aquí, tenemos que recordar este axioma principalmente, el de Arquímedes, ¿cierto? Que nos hace comparar una cosa con la otra. Y si pensamos en la recta AB como una regla, como les decían de antes, tenemos ahí una comparación siempre y cuando se dé sea una medida determinada. Entonces, la forma más sencilla de poder medir, ¿cierto? Es tener una referencia respecto a otro, y esa es una medida dada, y que en este caso se va a fijar como, por ejemplo, las medidas unitarias. Pero bueno, estamos adelantando un poquito. Entonces, solo en base a estos primeros teoremas, principalmente el arquimidiano, vamos a probar como teorema 31 que para cualquier número real mayor que cero existe un segmento cuya longitud es x.
Bien, entonces como hemos dicho, vamos a primero redactar, ¿cierto?, todo nuestro razonamiento. Diremos que utilizando el axioma de Arquímedes, analizaremos el proceso de medición, que consiste en asignar un número real a un segmento dado, ¿cierto? Entonces estamos asociando la medida de un segmento respecto de un número. Estamos asignando un número real, ¿cierto?, a un segmento, a lo cual nos vamos a referir como medida finalmente. Entonces, como nos decía el axioma, vamos a decir, sea AB un segmento cualquiera, ¿cierto? Y CD un segmento al cual le vamos a fijar su medida. Entonces, vamos a decir un segmento que se fija arbitrariamente, aquí vamos a poner doble comillas porque de arbitrario no tiene tanto, ¿cierto? Lo estamos fijando la medida. La medida unidad. Eso significa que le vamos a asignar el número 1, ¿cierto? Bien. Entonces tenemos AB un segmento arbitrario y CD un segmento de medida 1. Sobre la semirrecta AB se van superponiendo, esto es decir, vamos colocando, ¿cierto?, uno sobre otro. Entonces vamos superponiendo segmentos congruentes a CD. De tal manera que se obtienen los puntos, vamos a llamarlos P sub 1, P sub 2, P sub 3, punto ahí, bla, 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 P sub n, y vamos a colocar P sub n más 1. Y, o tal que, ¿cierto? Vamos a colocar aquí tal que el punto B está entre los últimos puntos, ¿cierto? Entre P sub n más 1, entre A y P sub n más 1. Entonces tal que B está entre A y P sub n más 1. Es decir, lo que nos decía el axioma arquimediano.
a B, ¿cierto? Siempre vamos a decir el B por ahí. Y acá tenemos CD. Entonces, el segmento CD nosotros lo hemos fijado como el segmento unidad. Y lo que hemos dicho es que vamos a superponer este segmento en la semirrecta AB. Es decir, ahí, ¿cierto? Obtenemos un segmento CD y en esa intersección vamos a colocarle P sub 1. Luego nuevamente tomamos CD, lo superponemos desde P1 en adelante y nos permite fijar nuestro punto P sub 2, ¿cierto? Y así a lo largo de la semirrecta hasta obtener, ¿cierto?, el punto P sub n y P sub n más 1 tal que B está entre ellos, ¿cierto? Ahora recordemos que n es un número, ¿cierto? Es decir, en algún número finito esta cosa va a ocurrir. Ahora, dado que el segmento A P sub 1 es congruente con CD, P sub 1, P sub 2 también es congruente con CD, P sub 2, P sub 3 también es congruente con CD, P sub n más 1 como segmento también es congruente con CD. Entonces, podemos notar que lo que hemos hecho es básicamente cubrir, ¿cierto?, el segmento AB utilizando un segmento unidad. Entonces estamos cubriendo de puro CD, ¿cierto?, este segmento arbitrario. Entonces vamos a escribir eso, dado que AP sub 1 es congruente con CD, P sub 1, P sub 2 también es congruente con CD. Voy a colocar 3 puntitos, ¿cierto?, que ocurre para cualquiera de estos puntos. P sub n más 1, ahí lo estamos generalizando todo, ¿cierto? Congruente con CD. Si aquí uno considera n igual 1, ahí ya tiene el segundo que hemos escrito, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es recubrir el segmento AB utilizando un segmento unidad. Bueno, en este caso, ante esta situación, notamos aquí el final, ¿cierto? Nos puede ocurrir, y que sería la forma ideal de poder terminar la medición, ¿cierto?, de que el punto P sub n coincida con B. Es decir, a B lo podemos cubrir de una cantidad finita de segmentos CD. En el dibujo aquí claramente, ¿cierto?, queda entre medio. Sería, digamos, una situación generalizada. Pero el caso bonito, digamos, lo que uno esperaría que ocurriese es que el punto final, ¿cierto?, P sub n, por ejemplo, o semifinal, coincida con B. Una situación. Ay, pero, disculpen. Ahí sí. Entonces, como decíamos, si P sub n coincide con B, entonces el segmento unidad, ¿cierto?, que nosotros llamamos CD, estaría contenido en el segmento AB exactamente n veces, ¿cierto?
Entonces, aquí el segmento unidad está contenido en AB exactamente n veces. Entonces definimos la longitud del segmento B como el número real n. Y así finaliza el proceso de medición. Entonces, como dijimos, era el caso más esperado, ¿cierto? El caso bonito, digamos, cuando uno mide y la cosa da inmediatamente una cantidad finita, ¿cierto? Dijimos ahí el ejemplo, pensando nuevamente en la regla, es como que uno pesca cualquier cosa que va a medir, ¿cierto? Y siempre tiene una cantidad entera de centímetros, por ejemplo, ¿cierto? No tiene que acudir a los milímetros. Ahora, en este caso, si considera como milímetros como unidad, es muy probable que la mayoría de las veces usted pueda encontrar o bien aproximar, ¿cierto?, al ojo un milímetro necesario. Lo que no ocurre claramente, ¿cierto?, en una regla en pulgadas, en centímetros, en metros, ¿cierto?, que considere algo mayor. Entonces, en ese caso, digamos, en el segundo caso, ¿cierto?, que dijimos, puede que el punto P sub n no coincide con B. Entonces, en dicho caso, ¿cierto? Como bien habíamos señalado en un principio, B estaría entre el penúltimo, ¿cierto? Entre P sub n y P sub n más 1. Por lo tanto, la longitud del segmento AB estaría comprendida entre n y n más 1, ¿cierto? Que sería la cantidad de veces, nuevamente ahí, que se supone CD. Ya habría que analizar nuevamente, ¿cierto? Con detenimiento el caso. Entonces, eso vamos a hacerlo en la siguiente página porque si no, después podemos quedar sin espacio. Profe, y esos puntos pueden no existir. ¿Cuáles puntos los P sub algo? Es que me quedé pensando en algo que había leído antes de los números no constructibles. Eh, hay números que no se pueden construir con regla y compás, pero aquí está diciendo usted que se pueden construir todos. Me acertó esa duda. O tiene que haber una, es como que el pn y el pn más uno es una sucesión infinita y puede que no converja eso. Es que justamente estamos hablando acerca de medidas finitas, porque recordemos que CD ha sido fijado arbitrariamente como una medida. Ah, Y el segmento de la misma forma. Si estuviésemos pensando en darle medida a una recta, ¿cierto? Ahí cambiaría un poco la situación. Recordemos que estamos midiendo segmentos. ya que yo no entiendo muy bien eso de que alguna vez leí eso de números no constructibles. Como que, por ejemplo, uno podría construir raíz de 7 no sé. No sé, suena Ah, claro, correcto. claro, claro. Ahí, por ejemplo, la construcción de ese caso, y bueno, ahí es un tema más algebraico en realidad Ah, en la construcción de esos valores. ya, ya, Claro, porque todos sabemos construir raíz de 2 por ejemplo, ¿cierto? Pero sabemos que no se puede aplicar para cualquier otro. ya, 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 profe. Entonces, como hemos dicho en este caso, puede que este punto P sub n no coincida con B. Y si eso ocurre,
B estaría entre P sub n, P sub n más 1. Y por lo tanto, la longitud del segmento está comprendida entre n y n más 1. ¿Sí? Bueno, entonces, si el punto P sub n calza con B, inmediatamente sabemos que tenemos n partes, ¿cierto? Es decir, que hemos superpuesto el segmento CD n veces sobre AB, y como el CD era de medida 1 o del segmento unidad, ¿cierto? Por lo tanto, si sumamos toda la cantidad de veces que colocamos sobre AB, tenemos n veces. Bueno, si no ocurre, entonces, como B está entre P sub n y P sub n más 1, tenemos que hemos superpuesto n más 1 segmento unidades. Sin embargo, esta medida es más larga, ¿no? Más grande que AB. Por lo tanto, entre la última parte, ¿cierto? Ahí va a estar comprendida nuestra medida. Entonces ahora vamos a ver qué sucede con estos casos. Entonces, por ejemplo, si vamos a fijar una medida, vamos a decir, bueno, una longitud, ¿cierto? Que cuando me refiero a medida aquí, no estamos pensando en teoría de la medida, ¿cierto? Estamos pensando en algo más básico aún. Todavía nada de esto ha sido construido, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar A, la longitud del segmento. Como sabemos entonces que la medida o que la longitud de AB está entre n y n más 1, tenemos entonces que A está entre n y n más 1. Entonces lo que debemos hacer ahora es continuar el proceso, pero subdividiendo estos segmentos de unidades y poder aproximarlos cada vez más a la medida de AB. Entonces cuando hablemos ahí, cuando dijimos, ¿cierto?, ese detalle de aproximar cada vez más la medida de AB, ahí es cuando uno debe tener ojo y darse cuenta de que esta cosa casi siempre ocurre, ¿cierto? De que por más que nos enorgullezcamos de la exactitud de la matemática, muchas veces en sus procesos constructivistas tenemos que la aproximación ha sido el detalle, ¿cierto? Y ahí podemos encontrar, bueno, desde sucesiones de Taylor, ¿cierto? Para resolver mediante análisis numérico. Eso podemos dejarlo, ¿cierto? Ahí a otras carreras. Sin embargo, es la primera forma, ¿cierto?, que uno tiene para poder obtener un resultado, una idea, una generalización de un caso. Entonces, diremos, ahora bien, podemos continuar, ¿cierto? Seguir. El proceso de subdivisiones para aproximarnos cada vez más a la medida de AB. Ese que es nuestro propósito. Bueno, entonces, como ya hemos visto algunos detalles, ¿cierto? Ya hemos visto punto medio, sabemos que todos los segmentos tienen punto medio, ¿cierto? El teorema de la existencia del punto medio nos decía eso. Por lo tanto, vamos a fijar y diremos que vamos a llamar Q sub 1 al punto medio. Bueno, aquí en realidad estamos escribiéndolo mal, ¿cierto? Deberíamos escribir
Q mayúscula sub 1, que es un punto. Y vamos a decir que es el punto medio de este último trazo P sub n más 1. Entonces tenemos, vamos a decir que Q1 es el punto medio de este último segmento de unidad. Como, ¿qué es lo que nos asegura, cierto? El teorema de la existencia del punto medio. Nuevamente, pueden ocurrir tres casos, ¿cierto? Que son los mismos casos de los axiomas 2.1, ¿no? Puede ocurrir primero que el punto Q sub 1 coincide ahora con B, ¿cierto? Y en ese caso nuevamente terminamos la medición. Puede ocurrir que el punto Q sub 1 esté entre P sub n y B. Vamos a mirar el dibujito nuevamente. Ah, ese me lo llevo a otra parte. Bueno, dibujamos de nuevo. Tenemos CD, tenemos AB, hemos fijado P sub 1, P sub 2, bla, 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 P sub n, P sub n más 1. Y ahí continúa la semirecta. Bueno, entonces, asumiendo nuevamente que P sub n no coincide con B, hemos dicho que entre P sub n y P sub n más 1 hemos fijado el punto medio, esto vamos a decir ahí, Q sub 1. Entonces tenemos los tres casos. Si coincide, inmediatamente terminamos la medición. Pero puede ocurrir que Q sub 1 esté por acá, ¿no? Es decir, que esté entre Pn y B. O bien que esté entre B y P sub n más 1. Si coincide el punto medio con B, inmediatamente terminamos la medición, ¿cierto? Y ahí sabríamos que el segmento mide, hasta ahí mide n, entonces aquí sería medio, ¿cierto? Un medio. Como es el punto medio de un segmento unidad, entonces la medida del segmento AB sería n más un medio. Y uno termina el proceso de medición. Si no ocurre, ¿cierto? Y tenemos el caso de acá, tenemos nuevamente que A está entre esos dos valores, ¿cierto? Entre n más un medio y entre n más 1. Y ahí nuevamente uno continuaría el proceso de medición tomando el punto medio entre P sub n y Q sub 1, ¿cierto? Y así sucesivamente, reiterativamente, ¿cierto? Hasta terminar el proceso de medición. Entonces, tenemos tres casos, ¿cierto? Vamos a anotarlos primero. Las tres situaciones que nos pueden ocurrir. Primero es que Q1, como ya hemos dicho, ¿cierto? Coincida con B. Entonces, pensando aquí en el último pedacito, ¿cierto? Y terminamos el proceso de medición. Bueno, eso lo vamos a anotar de luego. El segundo caso es que el punto medio está entre P sub n y B. Y el tercer caso, vamos a ponerlo un poquito más abajo, que esté entre B y P sub n más 1, ¿cierto? Esto sería que está al otro lado, ¿no? Por ahí. Entonces, si ocurre 1, entonces la medida que nosotros interpretamos A es n, ¿cierto? Por P sub n veces que colocamos el segmento unidad sobre esta semirrecta, o sobre este segmento AB, y luego el punto medio, ¿cierto?
Y ahí termina el proceso de medición. Ahora, si ocurre 2, entonces tenemos que A está entre n más 1 medio y n más 1, ¿cierto? Perdón, eso si ocurre 3, ¿cierto? Vamos a bajarlo aquí abajito. Si ocurre 2, Q está entre P sub n y B, es decir, aquí está entre n y n más 1 medio, ¿cierto? Recordando que si B coincide en B, hay n medio, ¿cierto? Está entre n y n medios. N más 1 medio, perdón. En el caso 3, como Q1 lo hemos fijado entre B y P sub n más 1. Recordemos que en P sub n más 1 tenemos n más 1 veces la unidad. En B tenemos n más 1 medio, ¿cierto? Entonces, claro, este es el caso 3. Si ocurre 3, tenemos los casos. Entonces, si ocurre 1, terminamos el proceso de medición y podemos fijar el número real en el más 1 medio rápidamente. Si no, nuevamente tenemos que seguir acotando. Entonces, para los casos 2 y 3, se puede continuar el proceso. Tomando los puntos medios del punto, del segmento, perdón, Q1 sub N más 1, ¿cierto? Y de P sub NQ1. Es decir, tomando el punto medio de esa subdivisión y tomando el punto medio de esta subdivisión. Vale, para que esté bien igual. Entonces, nuevamente fijamos los puntos medios de esos trazos, ¿cierto? Que hemos señalado ahí, según donde se encuentre B. Bueno, entonces el proceso de aquí ya se vuelve reiterativo, ¿cierto? Lo que uno esperaría nuevamente es que al subdividir estos otros puntos medios, ocurre que B coincide, ¿cierto? Con uno de estos puntos medios que han sido divididos del punto medio del segmento anterior. Puede ocurrir, y ese puede, ¿cierto? Puede asustar un poquito, ¿no? Porque también puede que no. Entonces puede ocurrir que B coincide con uno de estos puntos medios, ¿cierto? Y se tendría que la medida de segmento sería entonces, por ejemplo, n más un medio, más, si coincide con el punto medio de 2, ¿cierto? Sería un cuarto, ¿no? Porque recordemos que tenemos el segmento unidad, hemos fijado Q1, entonces ahí ya mide medio, ¿cierto? Y si tenemos el punto medio ahí, ¿cierto? Vamos a fijar un Q sub 2. Entonces, si CD
o, bueno, todavía no hablamos de medidas, ¿cierto? Esto lo vamos a definir luego. Pero si CD mide 1, CQ1 mide medio, un medio, ¿cierto? Y CQ2 mide la mitad de un medio, ¿cierto? Es decir, un cuarto. O bien, en el otro caso, ¿cierto? Si fijamos Q2 luego de Q sub 1, tendríamos que A, perdón, ese es el caso que estamos viendo ahora, ¿cierto? CD Q1, si lo fijamos acá, entonces, sería un cuarto, ¿cierto? Y en ese caso, se termina el proceso de medición. Pero como advertimos, puede que ocurra, ¿cierto? Si no ocurre, el proceso continúa. Y aquí alguien ya podría pensar, ¿y de qué forma va a continuar? De la misma forma, ¿cierto? Nuevamente habría que fijarse el punto medio entre este último punto medio, fijado como Q sub 2, entre los trazos de acá, ¿cierto? Por ejemplo, acá, fijamos ya un Q sub 2, ¿cierto? Que puede estar ahí. Si no ocurre lo que queremos abajito, habría que volver a fijarse un punto medio sobre el segmento P sub n, Q sub 2, ¿cierto? En este caso, esa medida sería un octavo, ¿no? Sería la mitad de la mitad de la mitad del segmento unidad. Entonces, generalizando, mediante cada paso, obtenemos un valor más próximo, más cercano, ¿cierto? A la longitud de B. De AB, perdón. Y eventualmente obtener un número finito. El proceso anteriormente descrito es lo que llamamos o llamaremos medición, y el número encontrado es la medida del segmento AB. Y vamos a introducir entonces una notación para hablar de medida respecto de un segmento. Entonces, el proceso anteriormente descrito se llama medición. Y el número, vamos a decir A, ¿cierto? Encontrado es la medida del segmento AB, lo cual vamos a denotar
tenemos la medida del segmento AB. También podemos escribir como AB sin la rayita de segmento. Entonces, cuando escribamos AB sin la rayita de segmento, estamos hablando de la medida y no del segmento. Pero eso también nos puede traer una complicación, ¿cierto? ¿Y cuál es esa complicación? Es que si queremos referirnos, por ejemplo, a axiomas de congruencia, y por estar desconcentrado, por estar apurado, olvidamos colocar la línea, ¿cierto? Que me denota que AB es un segmento. Si no se la escribo, entonces, desde ahora en adelante vamos a estar hablando de la medida del segmento. Y, por ejemplo, los axiomas de congruencia se aplican para segmentos y no para sus medidas, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener sumo cuidado. Entonces, hemos visto que para cualquier número real mayor que 0, existe un segmento cuya longitud es X, ¿cierto? Lo que nosotros hemos denominado en realidad como A. Entonces, de la misma manera que lo dijimos, vamos a definir la medida de segmentos, lo que ha sido numerado como la definición número 23, y nos señala que la medida de un segmento es una función que asigna a cada segmento un número real no negativo, es decir, sí puede ser 0, de tal manera que para un segmento CD, fijado arbitrariamente con medida 1, lo llamaremos el segmento unitario o segmento unidad. Entonces, nuevamente aquí, ojo con la notación, tenemos la medida del segmento CD, que denotaremos como CD sin la barrita de segmento, medida 1, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ojo con esto, ¿cierto? Si alguien escribe sin la M, con barrita, igual a 1, ahí estamos cayendo en un error, ¿cierto? De decir que un segmento es igual a 1, no que su medida es 1. Entonces, ahí hay una sutileza en la cual siempre se presta para errores, por lo tanto hay que estar concentrado, ¿cierto? En ese caso y evitar estar demasiado apurado en ese momento. Segundo caso, diremos que la medida de un segmento AB es igual a la medida de un segmento A1B1, es decir, ¿cierto? Si, solo si, los segmentos son congruentes. Y aquí falta la congruencia, ¿cierto? Dos segmentos. Entonces, la propiedad 2 o la definición 23.2 nos dice que dos segmentos son congruentes si solo si tienen la misma medida. O al revés, ¿cierto? Recordemos que el sí solo sí va en ambas direcciones. Entonces, si dos segmentos tienen la misma medida, nos dice que son congruentes, o bien dos segmentos congruentes tienen la misma medida. El tercer punto de esta definición nos dice que si D está entre A y C, entonces podemos dividir la medición, ¿cierto? Si D está entre A y C, entonces la medida del segmento AC es igual a la suma de la medida de AB y la medida del segmento BC. ¿Cierto? Entonces tenemos AC y B está entre medio. Lo que nos dice entonces que la medida de AC es la medida de AB más la medida de BC. Sabemos que para segmentos, ¿cierto? No podíamos llegar y dividir, pero ahora que estamos midiendo, sí, se puede considerar. Y cuarto, la medida del segmento AB es 0 si solo si A coincide con B, es decir, el segmento nulo, ¿cierto? Entonces la medida es 0 solo si los dos puntos que definen el segmento coinciden. O bien diremos que la medida de un segmento es 0 solo si el segmento es nulo, ¿cierto? La definición 24 nos hace relación respecto de la medida de ángulos. La medida de ángulos es una función que asigna a cada ángulo un número real no negativo.
De tal manera que para un ángulo PQR fijado arbitrariamente, nos referiremos a la medida de PQR 1, ¿cierto? Si el ángulo mide 1, lo llamaremos el ángulo unitario. También diremos que dos ángulos tienen la misma medida si solo si los ángulos son congruentes. La medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo A1, B1, C1, si solo si el ángulo ABC es congruente con el ángulo A1, B1, C1, ¿cierto? La tercera parte de la definición nos dice que si el ángulo BAC y el ángulo CAD son adyacentes, es decir, comparten una semirecta que los define en común, además, si la semirecta AC está contenida en el interior del ángulo BAD, entonces el punto 3, ¿cierto? Si lo quisiéramos pensar dibujándolo, tenemos eso, ¿cierto? Entonces tenemos B, A, D y C. Entonces nos dice, si BAC es adyacente con CAD, además AC, con su semirecta, está contenido en el interior de BAD, entonces la medida del ángulo BAD es la suma de la medida del ángulo BAC con la medida del ángulo CAD. Y la cuarta parte de la definición nos dice que la medida del ángulo A o B es 0 si solo si las semirrectas que definen el ángulo coinciden. Se parece a los axiomas de congruencia, ¿cierto? Como el de suma de ángulos, finalmente, ¿cierto? Recordemos que los axiomas de congruencia habíamos visto que por suma de ángulos, resta de ángulos, teníamos algo parecido, ¿cierto? Sin embargo, ahí utilizábamos congruencia de ángulos o de segmentos, ¿cierto? Y aquí lo que estamos hablando es respecto de sus medidas. Entonces, la observación que yo le hacía antes es tener mucho cuidado de confundir cuando trabajamos con segmentos solamente, con la construcción de segmentos, a que trabajemos con la medida de los segmentos o de los ángulos, respectivamente. Entonces, cierto, se parece bastante, en realidad tienes razón, hay una similitud muy grande entre este axiomas con los anteriores, pero depende de nuestro propósito, ¿cierto? Si tiene que ver con la medida que ha sido asignada a este segmento, o bien si trabajamos con el segmento por sí solo. Ahora, estas definiciones, ¿cierto? Tanto las anteriores como las de ahora, me está relacionando ambas cosas, ¿cierto? Principalmente en el punto 2, por ejemplo. Me dice que las medidas de dos ángulos son iguales si los ángulos son congruentes, ¿cierto? Ahí está el vínculo entre estos dos grandes grupos de axiomas, los de congruencia por un lado, con los de continuidad o de medidas. Esto lo mismo pasaba anteriormente, en el punto 2, ¿cierto? La medida de dos segmentos son iguales si solo si los segmentos son congruentes. Ese es el puente entre la congruencia y las medidas. Buena observación, José. Además, recordemos que el teorema 23, ¿cierto? Que nos decía que todos los ángulos rectos son congruentes, nos permite considerar que utilizando la propiedad de 2 anterior, justamente la que nos decía que dos ángulos son congruentes, que son congruentes si solo si tienen la misma medida, podemos emplear como unidad de medida angular una 90ª parte del ángulo recto, ¿cierto? 1 sobre 90. Dicha unidad de medida la llamaremos grado. Entonces, 1 grado, ¿cierto? Con esta unidad de medida, cualquier ángulo tiene una medida entre 0 y 180 grados. Recordemos que estamos nosotros definiendo desde nulo hasta llano, ¿cierto? Es decir, entre 0 y 180 grados. Y ahora podemos hablar en ese mismo idioma del colegio, ¿no?
El ángulo recto entonces mide 90, el llano 180, el nulo 0. Análogamente, como en los segmentos, es posible demostrar que dado un número real cualquiera, digamos alfa, entre 0 y 180, se puede construir un ángulo cuya medida sea alfa. Entonces, de la misma forma como hicimos la construcción del segmento, ¿cierto? En el teorema que probamos previamente en el 31, se puede emular la misma construcción respecto de un ángulo. Propósito que no haremos, por supuesto, ¿cierto? Lo que sí haremos será algunas observaciones respecto de todo lo anterior. Primero, notemos que en cada segmento existen puntos que lo dividen en n segmentos congruentes. Entonces, en todo segmento podemos encontrar una cantidad finita de segmentos congruentes que lo dividen, ¿cierto? De la misma forma, en cada ángulo, desde su vértice, pasan semirrectas que lo dividen en n ángulos congruentes. Entonces, claro, si pensamos en n como, bueno, una cantidad finita, pero pensamos en dividirlo en segmentos unidad o en ángulos unidad, ¿cierto? Lo que estamos haciendo básicamente es medir. ¿Cierto? Claro, un ángulo recto, como bien hemos dicho, es una 90ª parte, pues digamos, un ángulo de unidad, ¿cierto? Es una 90ª parte del ángulo recto. En el fondo lo que quiere decir es que un ángulo recto lo hemos dividido en 90, le hemos colocado en el interior, ¿cierto? 88 semirrectas, y todas la misma distancia angular, ¿cierto? Con tal de que el ángulo recto lo dividimos en 90 ángulos unitarios. La tercera observación nos dice que si el segmento AB es mayor que el segmento CD, sí, solo sí, la medida del segmento AB es mayor que la medida del segmento CD. Entonces, recordemos que también habíamos visto desigualdades ya de segmentos, esto basado en la tricotomía principalmente, y nuevamente entonces esta tercera observación nos hace el vínculo entre esos axiomas, o esas propiedades, y las medidas. De la misma forma, el punto 4, ¿cierto?, hace lo respectivo con ángulos. Diremos que si ABC es un ángulo mayor que el ángulo A1B1C1, sí y solo sí, la medida del ángulo ABC es mayor que la medida del ángulo A1B1C1. La quinta observación nos señala que los puntos medios de segmentos congruentes determinan segmentos congruentes. Entonces, eso es un corolario, de hecho, que hemos enunciado. Las bisectrices de ángulos congruentes determinan ángulos congruentes. Y séptimo, que la medida de un par lineal es constante e igual a la medida de un ángulo llano. Entonces recordemos que el par lineal, ¿cierto? Justamente son dos ángulos adyacentes cuyas semirrectas que lo definen son semirrectas opuestas, ¿cierto? Es decir, ya sabíamos que la suma de ellos formaba un ángulo llano, solo que ahora sabemos que es igual a la medida de un ángulo llano que hemos asociado a 180. 180 grados. Bueno, normalmente hay uno cuando habla de grados, ¿cierto? Porque tal vez se puede pensar en ángulos con medida en radianes, ¿cierto? En pi, pi medio. Generalmente nosotros estamos viendo entre 0 y 180, ¿cierto? Porque estamos pensando entre el ángulo llano. Sin embargo, un transportador, por ejemplo, nos diría en realidad que tenemos 360 grados, ¿cierto? O de hecho todo un sistema de medición de ángulos de ese tipo, el sistema, ¿cierto? De los ángulos sexagesimales, ¿cierto? Que justamente tiene que ver con dividir esta cosa, o este círculo unitario, en 360 partes iguales, ¿cierto? Y cada una de esas partes le llamamos grados, ¿cierto?
Bien, entonces la definición 25, diremos que si consideramos A y B, o los ángulos determinados en A y en B, diremos que si la medida del ángulo A más la medida de B es 180, diremos que el ángulo A es suplemento del ángulo B, o bien que el ángulo A y el ángulo B son suplementarios. Entonces, si la suma de dos ángulos es 180, los ángulos se dicen suplementarios. Por otro lado, si la suma entre dos ángulos A y B es 90, diremos que los ángulos A y B son ángulos complementarios. Entonces, uno es complemento del otro, o bien ambos son complementarios, ¿cierto? Si la suma es 90, y serán suplementarios si la suma es 180. ¿Cierto? Entonces vamos a ver la última prueba del día. El teorema 32 nos dice en dos casos. Primero, que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes, y luego que los complementos de ángulos congruentes también son congruentes. Bueno, antes de hacer la prueba, esto como observación, también usaremos para la medida de un ángulo letras griegas, como alfa, beta, gamma, teta, etc. Y abusando de la notación y entendiendo por el contexto de lo que se quiere decir, usaremos indistintamente el ángulo o su medida. Profe, ¿a qué se refiere con suplementos? Cuando los ángulos son suplementarios. Ahí se cerró la pizarra. Entonces, por ejemplo, tenemos un ángulo dado. El ángulo suplementario a ese ángulo dado, ¿cierto? Es lo que en este caso ahí se refiere con un suplemento. Vamos a hacer la prueba de A. La prueba de B es completamente análoga, ¿cierto? Lo único que cambia es que en vez de ponerle 180, uno le va a poner 90 en la suma. Entonces vamos a ver la demostración de A. Entonces, vamos a hablar del ángulo A y el ángulo B, ¿cierto? Son suplementarios. A los ángulos D y E respectivamente, tal que Y es congruente con E. Entonces tenemos ahí sí. Los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Entonces A es suplementario al ángulo D, B es suplementario al ángulo E, pero D y E son ángulos congruentes. Lo que queremos probar entonces es que A y B también son congruentes. Entonces, por hipótesis, tenemos que, como A y D son congruentes, entonces la medida de A más la medida de D es 180. De la misma forma, B y C también son suplementarios.
Como D es congruente al ángulo E, hemos visto que dos ángulos son congruentes si solo si sus medidas son iguales, ¿cierto? Y entonces tenemos además que la medida de D es igual a la medida de E, ¿cierto? Ay, ¿por qué puse C aquí? Era un E, perdón. E. Por lo tanto, si la medida de D es igual a la medida de E, ¿cierto? ¿Qué es lo que se tiene aquí? A y B igual mide lo mismo. Mide lo mismo, ¿cierto? Es perfecto. Es decir, la medida de A es igual a la medida de B. Y como hemos visto, si las medidas son iguales, significa que los ángulos son congruentes. Muy bien. B, vamos a decir análogo. ¿Y qué tan análogo es? El enunciado es el mismo, ¿cierto? La diferencia es que aquí uno va a poner complementario, ¿cierto? Y lo que significa que sean complementarios es que en realidad aquí la medida es 90. Acá también, esto también ocurre, y lo demás se da exactamente igual, ¿cierto? Vamos a colocar así. Entonces ahí tenemos la prueba de A y la prueba de B inmediatamente. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, entonces con esto quedamos para hoy. Mañana continuamos entonces con los ejercicios. No, mañana vamos a continuar con los contenidos, ¿cierto? Dado que, a ver, vamos a ver qué sucede. Ah, bueno, están los mismos. Recordemos que habíamos señalado entonces que es nuevamente guía 1 y guía 2 para la evaluación, es decir, los primeros dos grupos de axiomas. Axiomas de congruencia entonces van a venir para la siguiente evaluación. Entonces, certamen 1 es dentro de lo que ya ha sido evaluado, dentro de lo que ya han estudiado, ¿cierto? Por lo tanto, ahí aferrarse a las chances de mejorar respecto de lo que han recibido en correcciones de quizzes, los ejercicios que ya han trabajado, que ya me han enviado, ¿cierto? Y alguno de por ahí que les falte todavía concluir dentro de la guía, si es que todavía queda alguno que no han hecho. Así que mañana continuamos entonces con más teoría de medidas. Ya, pero